Atención a esto porque se lo adelanta Televisión Española. El Supremo, atención a esto, y la investigación en torno a Amazon, atención a esto. Hemos tenido acceso al sumario. Son 11 tomos de sumario de la DANA. Y se cae uno de los argumentos de la Generalitat, el de que nadie le avisó. Hasta la policía avisó a la Generalitat. Se lo adelantamos aquí. Échenle un vistazo a lo que dicen algunos de esos tomos. La policía tomó megáfonos por las calles. Llegó a avisar pueblo por pueblo. La propia policía desmiente a la Generalitat Valenciana. Y dice literalmente ese auto: a las 18:30 se escuchó por megafonía a policía local en distintas poblaciones pidiéndole a la población que no saliera de sus casas porque el barranco estaba a punto de desbordarse. Este es el auto y esto es lo que dice Carla Acuña, una jueza que desmiente y abofetea de nuevo la última versión de la Generalitat, la de que nadie le avisó. Así es, Javier. En concreto es la transcripción de una testifical de una de las víctimas que perdió a su tío. Dijo ante la jueza que a las 6:30 de la tarde la policía local de Paiporta empezó a avisar por megáfono de que el barranco estaba a punto de colapsar y que los vecinos subieran a las plantas de arriba. Este es el auto y esto es lo que dice la jueza. Policía local por megafonía. Esto de que nadie avisó, esto de que la policía no sabía, esto de que nadie podía preverlo, esto se está desmoronando como un castillo de arena. Insisto, este es el auto al que hemos tenido acceso y lo que dice, el sumario al que hemos tenido acceso, y lo que dice es, oiga, hasta la policía iba con altavoces diciéndolo. Y hay más, hoy hay declaración de uno de los técnicos allí y lo que dice es que Pradas dio orden de esperar. Pradas dio orden políticamente de esperar. Carla, ¿exactamente a qué? ¿Al visto bueno político? Exacto, era el técnico encargado de enviar esa alerta y hoy ha dicho ante la jueza que Salomé Pradas le ordenó esperar a enviar esa alerta de las 20:11, una alerta tardía según la jueza. Pues bien, hoy ha testificado uno de los encargados de enviar esa alerta y dijo que la consellera de Emergencias imputada en el caso le ordenó esperar. La Generalitat ordenó esperar y la policía estaba avisando. En fin, insisto, creo que estos son 11 tomos, así que estamos con mucha profundidad leyendo. Pero, Carla, hay algunas historias, la historia en concreto de una residencia de ancianos que da verdadero terror leer, ¿no? Paiporta. Así es un informe de una de las residencias de mayores de Paiporta que perdió 6 vidas. Dice que ninguna administración les avisó, que las trabajadoras de la residencia vieron por la ventana a las 7:30 cómo iba a llegar la riada y ahí comenzó una carrera por la supervivencia. Llegan a decir que organizaron escaleras humanas para intentar salvar a los residentes. Y Alfonso Pérez Medina, atención porque este técnico que envió la alerta ha reconocido ante la jueza que fue la consejera Salomé Pradas la que le dijo: hasta que yo no te dé la orden, aquí no se envía nada. Sí, muy importante este testimonio, Antonio, es lo que nos confirman fuentes jurídicas presentes en esa declaración, la declaración de ese técnico del 112 que ha dicho que efectivamente Salomé Pradas le dijo que hasta que no tuviera su visto bueno no mandara ningún tipo de alerta a la población. Sabemos que se mandó a las 8:11 de la tarde, cuando ya muchos valencianos se habían ahogado. Ha relatado que Salomé Pradas y el subdirector de emergencias, Jorge Suárez, entraban y salían constantemente del Centro de Coordinación de Emergencias, de esa sede del CECOPI en la que se estaba realizando la reunión, que estaban muy nerviosos y que constantemente entraban y salían de la sala. Declaración muy importante ante la jueza que está investigando la DANA. Este técnico del 112 le ha dicho a la jueza: a mí Salomé Pradas, consejera, me dijo, hasta que yo no te dé la orden, no se envía este mensaje. El mensaje se envió tardísimo, costó vidas. Se enteraron cuando ya la gente se estaba ahogando. Muchos de las víctimas escucharon el mensaje cuando estaban cubiertos de agua. 11:57, Alfonso Pérez Medina, claro, es que es un dato fundamental porque
Pradas estuvo intentando localizar a Mazón durante bastante tiempo. Claro, resulta muy relevante esta declaración si la cruzamos con el listado de llamadas que la propia Salomé Pradas le dio a la jueza Nuria Ruiz Tobarra el pasado 11 de abril durante su declaración en el juzgado, porque de ese listado de llamadas se deduce que la última conversación que tuvo con Mazón, la última llamada telefónica, fue a las 18:30, luego después hubo otra a las 19:13 de la tarde, es decir, estuvo 1 hora y 13 minutos sin poder hablar con el presidente de la Generalitat Valenciana. En los momentos en los que se produjeron la mayor parte de fallecimientos, según constatan esas llamadas desesperadas al 112 y otros datos que hay en la investigación, pero es que además en 2 momentos en ese lapso de tiempo, a las 19:10 y a las 19:36, el propio Carlos Mazón colgó 2 llamadas que le estaba realizando Salomé Pradas. Ahora sabemos que necesitaba ese visto bueno, por lo que ha declarado el técnico de emergencias del 112, que por eso no se lo dio y que por eso esa alerta a la población se hizo tan tarde. Valencia se ahogaba desde primeras horas de la mañana, desde esa mañana. El mensaje se envía a las 8:11. Y Salomé Pradas le dice al técnico, hasta que yo no te dé la orden. Y Salomé Pradas está intentando localizar a Mazón. Y Mazón incluso le cuelga las llamadas, pasadas las 7:30. 8:11. Ainhoa, Alan. Bueno, la instrucción judicial está siendo tan exhaustiva y está siendo tan contundente que yo lanzaría un mensaje también de prudencia aquí a los partidos de la oposición. No hay que hacer politiqueo con esta cuestión. Creo que el relato judicial está enterrando el relato político que se ha tratado de imponer. Y esta jueza ha dejado muy clara la relación causal que hay entre una alerta que fue tardía y que fue errónea con el número de muertes que se produjeron, que cuando se mandó esa alerta ya se había producido ese grueso de muertes. Y en este caso yo creo que el cerco ya se ha cerrado totalmente sobre Salomé Pradas. Ella fue la que paralizó esa alerta hasta las 20:11 en virtud de ese testimonio que hemos conocido hoy. Y ahora Y que Mazón ha hecho trampas con las llamadas, que dijo que nos las ibas a mostrar. Bueno, es decir, nos ha mentido sobre la llamada, veces, sobre la sí. última llamada que le hizo Salomé Pradas, la ocultó. Pero ahora la clave es ver hasta qué punto hay responsabilidad de Carlos Mazón, hasta qué punto Salomé Pradas puede plantear y puede demostrar que si ella mandó parar fue porque estaba esperando el ok de su jefe. Porque quien tiene la competencia es Salomé Pradas. El técnico apunta directamente hasta Salomé Pradas. Y si el caso escala o no escala hasta Carlos Mazón, eso solo lo puede escalar Salomé Pradas reconociendo o diciendo en sede judicial que si ella mandó parar fue porque no conseguía localizar a Carlos Mazón, eso se puede ver en el listado de llamadas, y que solo cuando tuvo ese ok para lanzar la alerta, ella a su vez dio el ok al 112 para que la lanzara. Yo creo que el caso sobre Salomé Pradas está prácticamente claro y la clave es ella si se va a asumir toda la responsabilidad o está dispuesta a escalarla hacia su jefe, hacia Carlos Mazón, porque en realidad fue él quien paró o no paró esa alerta. Bueno, pues atención porque la información de hoy es muy reveladora. Alfonso Pérez Medina, ese técnico del 112, le ha dicho a la jueza de Catarrocha, atención, yo tuve una orden de la consejera, no se enviaba el mensaje hasta que ella lo autorizase. Sí, es una de las cosas que sospecha además la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que de hecho está buscando en esa investigación, y hoy tiene ese testimonio, Antonio, que es el del técnico que mandó esa alerta a la población. Ha comentado también que al principio barajaron un mensaje específico sobre la presa de Forata, sobre la posibilidad de que se rompiera, que luego lo descartaron y ya decidieron efectivamente mandar uno más genérico, que es algo que sí reconoció Salomé Pradas en su declaración, pero ha dado ese dato importantísimo que necesitaba el visto bueno de la consejera y que ella no se lo dio. Y sabemos que a esas horas lo que estaba intentando era contactar sin éxito con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Juanma, Rafa. Pues efectivamente, yo creo que esta es una declaración capital muy importante en este caso, ¿no? Porque efectivamente, como decía Ainhoa, esto cierra el círculo o se aproxima bastante a ellos sobre Salomé Pradas, y ahora lo que queda saber es si va sobre todo a salpicar al presidente Carlos Mazón judicialmente, claro, porque ya sabemos que políticamente él está abrasado, por mucho que intente recuperar o reconstruir su relato ya a estas alturas es totalmente imposible, él está acabado políticamente, no creo que sea posible una resurrección política y es más, no la creo pertinente visto lo que vimos en la pandemia y su comportamiento posterior.
pero en efecto lo que nos queda por saber es si esto va a escalar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y para eso la jueza de Catarroja tiene que decidir si finalmente acaba elevando una exposición razonada al TSJCV. Y ese va a ser el paso fundamental. Ayer ya dijo en un auto que de momento no ha llegado ese punto de la investigación, que tiene más diligencias que practicar, pero inevitablemente esa pregunta, digamos, planea sobre toda esta investigación judicial, y lo que sí que desde luego parece bastante claro es dónde está la responsabilidad de lo que ocurrió en aquel momento, es decir, está centralizada en la Generalitat Valenciana y en lo que hicieron las autoridades políticas, no tanto los técnicos como quiere hacer ver Salomé Pradas, que con ella esto no iba y no sabía nada. Bueno, pues evidentemente sí, porque las competencias las tenía la Generalitat, por supuesto no la delegación del gobierno, y a ver en qué queda finalmente la cosa, pero desde luego el panorama judicial no puede ser más negro, porque la investigación judicial es una y la jueza va enfilando claramente las responsabilidades políticas de este asunto. Y un dato más, que es un insulto a las 228 víctimas y a sus familias. Un dato más que es terrible, demoledor. PP y Vox han pactado en las Cortes Valencianas. PP y Vox han pactado una comisión de investigación de la vergüenza para tapar a Amazon sus mentiras y su irresponsabilidad. PP y Vox han decidido que en esa comisión de investigación se silencia a las víctimas. No van a poder participar. Por supuesto van a impedir que declaren los trabajadores del Ventorro, el chofer de Amazon y Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él durante toda esa tarde. Pero es tan terrible. PP y Vox han pactado en las Cortes de Valencia silenciar a las víctimas de la tragedia más grave de la historia reciente de Valencia. Fíjense lo que acaba de decir sobre esto el síndic de Compromís, Joan Baldoví. La presidenta de la Comisión Europea les va a recibir, y en la Cámara, donde somos representantes de todo el pueblo, no van a ser recibidos. Me parece absolutamente un insulto a estas personas y un insulto a la memoria de estas víctimas. Rafa. Evidentemente, a ver, Mazón no es que esté quemado, Mazón es que ya ha demostrado que es un inepto directamente desde el punto de vista político, y no hace falta ninguna comisión de investigación. Es decir, para hacer una comisión de investigación, como comentabais, para humillar a las víctimas, me parece que no hace ninguna falta. Humillación a las víctimas que se suman a otras humillaciones. Recordemos el Yakolev 42, recordemos el Metro de Valencia, recordemos lo que ha pasado, por ejemplo, con las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Es decir, no te puedes especializar en simplemente ser un inepto en la gestión, pero además hacer una humillación de las víctimas. Y no hace falta ninguna comisión de investigación, lo único que hace falta es saber qué hizo Mazón. Es verdad que el PP tiene un problema con las víctimas en general, En general, las víctimas del Metro de Valencia, como mínimo tener años, esa humildad, que cuando falla en la gestión, como mínimo tener esa humildad de reconocer a las víctimas y no reunirte con dos que pasaban por allí, que es lo único que ha hecho el señor Mazón. Y lo único que tenemos que saber, si no hace falta comisión de investigación, lo único que tenemos que saber es qué hizo el señor Mazón entre las 3 y las 8:28. Ya está, simplemente que nos lo explique, Si que no nos lo enseñan demuestre. ni la factura, simplemente ni la factura. Ni la factura. Porque lo que la sabemos, factura viene la hora. Porque lo único que sabemos es que nos ha dado, ya me he perdido, quizás me podéis corregir, 7 versiones diferentes. Algo podrá ser. Pedía la palabra, señora Bernabé. No, hay una cuestión, y que Susana lo estaba comentando ahora hace un momento, que ella intenta hablar con el presidente a las 12:53. No lo consigue. Llama a su jefe de gabinete, no lo consigue. Pero su jefe de gabinete le devuelve la llamada y sí habla con el jefe de gabinete del señor Mazón. El señor Mazón, antes de comer, antes de irse al Ventorro, sabía lo que estaba pasando. Señora Bernabé, también esta es una realidad. ¿Alguien tendrá que explicar esto? Alguien tendrá que explicar que el jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, antes de que se fuera al Ventorro, tenía la información porque habló con la señora Pradas. Y si antes de irse al Ventorro el jefe de gabinete sabía lo que la señora Pradas sabía, que yo ya le había ofrecido la UME, que había muertos y que se estaban ahogando en Utiel, ¿cómo es posible que el señor Mazón se fuera al Ventorro y se quedara incomunicado? Es que esa pregunta
permítanme, pero es que estamos aquí y antes lo decía Susana, pero no estamos hablando de quien tiene que asumir la responsabilidad única en las horas cruciales y decisivas que eran esas. Porque el Gobierno de España y yo, como delegada del Gobierno, estuvimos desde el minuto, no 1, desde el minuto -100. Porque le recuerdo que yo a las 12:26 llamé a la consellera Salomé Pradas, porque de una manera incomprensible también, por otro lado, se lo tengo que decir, nunca me había pasado desde que soy delegada del Gobierno ante una emergencia, no me llamó nadie de la Generalitat. Fui yo la que llamó. Fui yo la que, sorprendida de que nadie me llamara, llamé a la consellera y le dije, Salomé, aquí están pasando cosas, por favor, pídeme la UME, estamos a tu disposición, lo que necesites. La volví a llamar a las 2 del mediodía porque yo seguía sin saber nada de ella, después de saber que ya había problemas en Utiel. Y volví a llamarle a decirle, en Utiel se ha desbordado el río, por favor, pídeme la UME, estamos a vuestra disposición todo lo que necesitéis. Ella tiene más información. ¿Pero por qué no movilizan a la UME directamente ustedes? Es que están contando una milonga que no necesitan el permiso. Es que no necesitan una comunidad el permiso del gobierno. Una pregunta, que conteste. Es que me parece increíble. La ley no es un... No es verdad. A ver, usted no necesita el permiso del señor Mazón para movilizar a la UME. La ley no es una milonga. Es una milonga. Y cuando llegue esto al Tribunal Supremo, a ver si dice lo mismo. Yo empatizo con la señora Prada. A mí la señora Prada me da... Buenas tardes, consejera. Señora Pradas, ¿qué tiene que decir sobre ese sistema de alertas? ¿Se enteró usted a las 8 de la tarde, como se ha publicado? Declaraciones. Buenas tardes. Cuando estaba muriendo gente. ¿Que han mentido, consellera? Vamos a ver.